Lo saludamos primero a Alejandro para que él mismo nos lo cuente. Alejandro, buenas tardes. Camila Recalde y Rodrigo Lasdica te saludan por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Acá, por suerte en mi casa, con mi bebé, con Jazmín, con mi señora y bueno, con el grupo de enfermeras que la cuidan a Jazmín. Excelente. Bueno, antes de meternos en tu temita de salud, temita como para decir, como para disminuirlo un poco, contanos quién es Jazmín y cómo la conociste. Bueno, la historia comienza cuando con mi señora decidimos hacer adopción de un chico. En ese momento nos pusimos en contacto primero con la justicia para ver cómo era, y después la conocimos a Caro en el grupo Mama, empezamos a ir a las charlas en Bahía Blanca, empezamos a hacer cursos y demás, y bueno, un día salió la posibilidad de conocer a Jazmín. Nosotros, la idea nuestra siempre fue adoptar, sin ningún concepto como mucha gente que por ahí elige, edades, cuestiones de salud y demás. Nosotros decidimos ir por el camino de que, bueno, que Dios nos dé lo que tiene preparado para nosotros, que creo que es muy, o sea, sería lo normal en cualquier persona, ¿no? Que no elegir un hijo, sino lo que Dios nos dé. Y bueno, y nos llamaron de un juzgado de Loma de Zamora, que estaba Jazmín, en el Hospital Español, en La Plata, internada, que Jazmín tenía síndrome de Down y bueno, que había la posibilidad de que la fuéramos a conocer. Bueno, ya la historia tiene varias aristas. Jazmín, ¿de qué edad en ese momento? Jazmín ahora tiene 2 años y 4 meses, cuando la conocimos tenía 17 meses. 17 meses. ¿Y había estado, o sea, cómo terminó en ese hospital? Jazmín siempre estuvo hospitalizada porque, bueno, sus papás biológicos la abandonaron, sus abuelos no se pudieron hacer cargo de Jazmín, los papás de Jazmín tienen 6 hijos más, y bueno, Jazmín era un tema por su condición de síndrome de Down que era compleja para los padres, porque hoy el síndrome de Down no tiene ninguna complejidad más que acompañar desde el punto de amor, ¿no? Sí, claro. Y bueno, así fue que ella fue pasando de hospital a hospital hasta llegar por medio del juzgado al hospital español de La Plata. Y ahí estaba en la neo de ese hospital. La verdad que cuando fuimos con mi señora, fuimos para justo Semana Santa, nos dieron el ok del juzgado a conocerla. Así que bueno, una emoción terrible. Esos 1000 kilómetros que hicimos desde Viedma hasta Lomas fue terrible. Y bueno, ahí estaba ella en su cunita, jugando. Pensamos que nos íbamos a encontrar con una nena que no iba a tener nada, pero bueno, sus tías postizas del hospital la tenían llena de juguetes, de ropa y demás. Y bueno, ahí arrancamos la carrera. Fue una carrera difícil. No es fácil la adopción. No por el amor que uno tenga, sino porque la justicia tiene muchas, yo lo llamo burocracias, no burocracia, cosas insólitas que nos han pasado, pero bueno, después de muchas peleas, de unos cuantos meses de ir y venir, aprender a cambiar cánula, porque Jazmín usaba una cánula para respirar, se alimentaba por sonda, obviamente nos entrenaron para hacer RCP y demás. Bueno, arrancó este camino, y en esas ida y vueltas, nosotros para poder traernos a Jazmín a Viedma, donde vivimos, teníamos que hacer un paso por un hospital. El hospital de Viedma nos negó la entrada de Jazmín porque Jazmín es de la provincia de Buenos Aires y Viedma es Río Negro, nos divide un río nada más, pero bueno, esas cosas que yo sigo llamando burocracia, nos negaron la entrada. El hospital de Viedma, claro que es un hospital que tiene más complejidad que el de Patagones. Bueno, nos abrieron las puertas en el hospital de Patagones, y a los 15 días de estar en el hospital de Patagones, esperando la internación domiciliaria para poder trasladarla a nuestro hogar, Jazmín se broncoaspira. Los enfermeros y los médicos en ese momento de guardia en el hospital no sabían qué hacer, cómo hacer el RCP ni demás.
nos sacaron a nosotros de la habitación y nosotros estábamos entrenados para hacer estas cosas, estamos entrenados, de hecho se va a dar un curso en nuestra casa este fin de semana a las enfermeras que hacen cuidados domiciliarios para que aprendan de qué estamos hablando nosotros, y Jazmín estuvo 20 minutos sin oxígeno, le agarró 2 paros cardíacos, bueno, sobrevivió porque es una luchadora. Y producto de eso, Jazmín tiene hoy 2 ACV y un derrame cerebral. Fue trasladada al Hospital Pena, lo cual estuvimos esperando 10 horas la ambulancia en Patagones para que las trasladen. Nosotros conseguimos el avión sanitario, pero no había profesionales que se suman al avión para poder trasladarla. Mi señora llegó, lo de Jazmín fue a las 8:30 de la mañana aproximado, y mi señora llega casi a las 11 de la noche a Bahía Blanca, al Hospital Pena. La dejan tirada ahí en un pasillo a mi señora, a mi hija la meten en pediatría, en terapia. La verdad que al Hospital Pena le tengo que agradecer muchísimo todo lo que hicieron y hacen. Y bueno, ahí comenzó la segunda lucha. Como medios papás, porque todavía tenemos la guarda, media guarda tenemos. A partir de ahora arrancamos con la guarda definitiva. Por eso también puedo hablar mucho de Jazmín y demás, porque era como que teníamos una especie de bozal legal. Y bueno, arrancamos esta lucha de 2 meses y medio, casi 3. Siempre gracias a Dios, con mucha gente que nos acompaña. El claro ejemplo del grupo Mama, que venían al hospital, bueno, payasos que venían a divertirlos y demás, pero no es el lugar más cómodo estar en un hospital, ¿no? A pesar de estar todo bien. Y bueno, en estas idas y vueltas la economía no perdona, y bueno, yo trabajo independiente, Simona es empleada del hospital donde nos pasó esto hace 29 años. Simona tiene un sueldo de 370.000 pesos, con lo cual muchas cosas no se pueden cubrir. Pero bueno, gracias a Dios eso nos da la posibilidad de tener IOMA y que Jazmín hoy esté solventado sus gastos de internación domiciliaria por IOMA. Y bueno, yo iba y venía constantemente a Viedma, o sea, bueno, mucha gente que está allá lo sabe. Salía los sábados a las 5 de la mañana para llegar lo más rápido posible, por la desesperación obviamente de ver a mi hija y a mi señora. Y me volvía los martes a Viedma, y bueno, entre todo ese trajín y demás, un día estando solo en casa, bueno, me agarró un dolor en el pecho. Yo pensaba que era un malestar de estómago, y bueno, nada, medio que se me pasó, no le di importancia. Ese día te cuento que me arrastré hasta la cama ese día. Pero bueno, nada, la seguimos peleando. Después hubo 2 episodios más que después te voy a contar. Pero bueno, hoy por suerte Jazmín la tenemos en casa. Y bueno, nada, ayer estuvimos en Bahía Blanca con el doctor que me tiene que hacer la operación, y creo que por algún lado estas cosas dan sus golpes, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Quiero volver al principio, porque vos hablaste de muchas cosas que les pasaron con el tema de la adopción. ¿Cómo fue? Bueno, incluso recién decías, ¿no?, que están como a mitad de camino. ¿Cómo fue ese procedimiento hasta el día de hoy? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Qué situaciones les tocó atravesar? Las situaciones son varias, porque la realidad de la adopción es que nosotros estamos bien entrenados por el grupo Mama. Sabemos que los chicos traen cicatrices, traen huellas, sí, traen su historia, su carga. Y bueno, nosotros sabemos que somos como papás adoptivos, lo que tenemos que hacer es simplemente acoplarnos a esa historia y no hacerla que la olviden, porque es parte de esa cicatriz que tienen, sino acompañarlos en este nuevo camino, que es mostrarle una familia, una identidad, que se puede salir, que se puede cambiar. Te comento que yo soy papá de 4 hijos que también son del corazón, porque sí, son de mi señora, pero bueno, yo fui parte de su crianza. Y bueno, como papá adoptivo,
porque, por ejemplo, a Caro no le gusta que le diga que soy papá de corazón, claro, sino como papá adoptivo. Hay muchas cosas atrás que bueno, que son difíciles de sortear, pero a veces se suman a estas cosas temas en la justicia, porque los trámites son muy lentos, porque yo considero que una nena no puede estar 2 años en un hospital a la buena de Dios, llegando, por ejemplo, a pedir el documento y que no sepan si ella tenía documento de identidad o no. claro. Jazmín no tenía ni siquiera certificado de discapacidad, que se lo tuvimos que tramitar nosotros. Y bueno, como papás que tenemos media guarda, tenemos un montón de cosas que digamos, sos y no sos papá, porque legalmente no sos el papá, tenés el juzgado, y bueno, a veces el juzgado va con vos de la mano y a veces no. Nosotros en esta lucha, a fin de la lucha, digamos, que fue otra de las batallas que tuvimos, el juzgado entendió que me tenía que dar la mano a mí, porque creo que está recontra demostrado que nosotros a Jazmín la amamos, y que si ellos no interceden por nosotros en la parte legal, a nosotros se nos hace muy difícil, por ejemplo. Claro. La internación domiciliaria de Jazmín tiene un costo muy caro, y la tengo otorgada desde el 27 de julio, la internación domiciliaria de Jazmín. Y desde el 27 de julio, estamos hablando en noviembre, que recién está Jazmín en nuestra casa. O sea, creo que con esos tiempos fue también parte de toda esta situación, ¿no?, que se da. Claro. Lo que te quería preguntar con esto que estabas contando, al tener la media tenencia, si ustedes han tenido algún contacto con los padres biológicos, han necesitado ubicarlos para hacer algún trámite. No, Nada. porque, o sea, Jazmín está judicializada porque Jazmín viene de una situación que es un abandono, Sí. o sea, ya fue cedida, digamos, a la justicia Okay. y nada, o sea, sabemos que Jazmín tiene 6 hermanos, sabemos que en algún momento quizás alguno de los hermanos se pueda presentar con nosotros, quizás los abuelos. Nosotros estamos preparados para eso y es más, sabemos que es un derecho de Jazmín y obviamente nosotros como papás tenemos que permitir ese derecho a Jazmín, de que conozca a sus hermanos y que sus hermanos la conozcan a ellos. Hoy todavía estamos muy reciente con todo esto porque el juzgado esta semana recién me dijo que a partir de ahora que Jazmín está en el domicilio, vamos hacia la guarda con fines de adoptivos. Te cuento también que como Jazmín es de la provincia de Buenos Aires, nosotros deberíamos viajar a Lomas de Zamora, pero el juzgado, por toda esta razón, de todas estas cosas que han sucedido, nos van a pasar todo lo que es Jazmín al juzgado de familia de Viedma, de la ciudad de Viedma, para nosotros poder seguir terminando el trámite de adopción, que hoy sería la guarda con fines adoptivos, juicio adoptivo y después, bueno, la paternidad de Jazmín definitiva, digamos. Vos, Alejandro, ¿a qué te dedicas? Yo hago mantenimiento. Específicamente mi fuerte es la electricidad, los aire acondicionados. Incluso trabajé en una época para la cooperativa obrera, que es de allá de Bahía Blanca. No trabajo más para ellos justamente por este tema de Jazmín, porque, o sea, Jazmín requiere un estado de estar con ella pendientes que con la cooperativa no puedo. Claro. O sea, yo al hacer mantenimiento debo estar 24/7 con la cooperativa y bueno, y Jazmín requiere cuidados que si bien nosotros hoy nos podemos turnar, pero para mí se me hubiese hecho imposible adoptar a Jazmín con la cooperativa obrera. Por Así eso que bueno, pienso, sacando, antes de que cuentes tu situación de salud actual, digo, ya la vida con la llegada de Jazmín dio un vuelco de total, de 180 grados. Digo, tener que cambiar horarios, tener que ver cómo viajar, cómo conseguir los recursos, esto de aprender cosas nuevas, el RCP, de saber cómo intervenir en caso de que ella lo necesite. Son un montón de cuestiones que no es solamente adoptar, en este caso, una niña, sino
un montón de cosas que tuvieron que incorporar a su rutina. Sí, pero yo creo que Simona y yo tenemos un pensamiento que es que con el amor todo se puede. O sea, no hay limitaciones cuando vos tenés amor verdadero. Y creo que el amor más puro es el que puede dar un papá. A nosotros se nos cuesta algunas cosas un montón porque, así como te cuento esto, que para muchos puede llegar a ser un acto de amor, para gente que nosotros considerábamos a veces de nuestro grupo de amigos y demás, consideraban que esto era una carga para nosotros, que era salir de nuestra área de confort, que era una locura porque teníamos una vida entre comillas tranquila económicamente, si se puede decir, pero esta gente lo que no entendió es que lo más importante es lo que vos dejas en la vida a nivel alma, a nivel historias, y que todos tenemos derecho a tener familia por más complejidad que tengamos, todos tenemos derecho a tener una buena vida, aunque sea distinta a la que nosotros conocemos, y que bueno, que Jazmín está dentro de ese grupo y uno no puede privar eso, y no importa los caminos que sean difíciles. Yo creo que no existe nada imposible en la vida, solamente lo imposible lo genera el hombre, con sus miedos y con sus tonterías, apartando a la gente que quizás se vea distinta, pero que en definitiva son seres humanos. Y bueno, de hecho por eso los papás que adoptamos sabemos que hay una franja muy grande de chicos que no se adoptan. Claro. Las segundas infancias, los chicos que tienen discapacidad, mucha gente a veces, yo tengo la teoría que mucha gente cree en esto de la adopción, que por ahí un chico vos lo elegís, como si fuera un televisor o un auto con aire acondicionado, con levantavidrios. Y yo te puedo asegurar que como papá, uno no sabe el futuro que le va a tocar con un hijo. Lo único que sabe es que es un hijo y que es para toda la vida. Y quizás hablando con papás, porque también estamos en la Asociación de Chicos Down, la diferencia entre nosotros con un papá natural de un chico Down es que ellos a veces no están preparados con claro. con esto de que tienen un chico Down, y nosotros elegimos tener un chico Down. Claro. O sea, sabemos desde el primer día las complicaciones. Lo que no sabíamos es que nos íbamos a encontrar con gente que no era profesional y que mi hija estuvo a punto de morirse por gente que no hace bien su tarea, ¿viste? Eso sí, puedo asegurarlo hoy. Y bueno, y después, nada, es que te dejen a la buena de Dios tirado, o sea, esos son los golpes duros. No, la adopción fue lo más hermoso que nos pasó y lo que más lindo que nos pasa. Pero bueno, mucha gente, ya te digo, nos dijo que para qué salir del área de confort, si estábamos bien, si tenemos una vida tranquila. Bueno, hoy seguimos teniendo una vida un poco más complicada quizás, no tan tranquila, pero te puedo asegurar que con muchísimo más amor. Y empezamos a conocer gente que realmente vale la pena, porque mucha gente que nos ayudó son de distintos lados. Por ejemplo, hay una tía postiza que yo digo que es Leonela, que es de Coronel Suárez. Ella tiene un chico biológico también con algunos problemitas respiratorios y demás, y bueno, es una gran mamá luchadora, así como muchos papás que tienen hijos discapacitados, son muy luchadores. Y está bueno porque te conecta con una realidad distinta que la gente no ve. La gente ve solamente su área de confort y no ven más que eso. Yo, por ejemplo, a veces escucho cosas como decir no al aborto, ¿no? Y yo te aseguro que yo estoy de acuerdo con no al aborto, pero justamente Jazmín es producto de un no al aborto, y la realidad es que la justicia no nos hace el camino fácil para ese niño que fue no al aborto, y que le estamos dando una posibilidad a nosotros. O sea, te vuelvo a decir, yo estoy en contra del aborto porque si estuviera a favor, yo no, quizás a lo mejor ni siquiera estuviera hablando con vos, porque hubiese sido la decisión de mis padres que yo esté acá. Y yo te puedo asegurar hoy que Jazmín nos demuestra que vale la pena vivir, y que vale la pena luchar, y que sí, que hay montones de cosas en el medio, millones,
Que no es fácil, no es fácil. Que mucha gente no tiene empatía con vos, seguramente, pero lo que Jazmín nos enseñó que hay dos mundos distintos, hay dos mundos paralelos. Y que la realidad es que el mundo paralelo vale la pena vivirlo a pesar de todas estas cosas, porque yo me acuesto a dormir y siento ese abrazo de Jazmín o esa mano que le toco en mi corazón y nada, creo que es lo más importante que podemos tener un padre adoptivo, ¿no? Uh-huh. En este caso, Alejandro, bueno, vos mencionaste medio por arriba tus complicaciones cardíacas, que entiendo que no son para nada sencillas. Ahora necesitas una operación después de todo esto. ¿Cuántos infartos sufriste? En una semana 3. Claro, una locura. 3 infartos y uno estaba solo en casa. En realidad 2 estaba solo en casa. En uno, a la hora que me dio el infarto, me fui a trabajar pensando que era un dolor de panza. El segundo fue a la noche, como a las 3 de la mañana, y a las 5:30 de la mañana salí para Bahía. Y 2 días después me dio el tercero, que me lo dio en el hospital, y yo creo que ahí es donde mi hija Jazmín me protegió y me lo dio en el hospital, y en menos de 10 minutos, 15, estaba en la guardia del hospital, claro, porque estaba un piso más arriba, y me atendieron espectacular. A la hora ya estaba en la unidad coronaria. Ellos me hicieron, para detectar el infarto, un estudio de sangre, que por ahí mucha gente no sabe, que son las enzimas. O sea, te sacan sangre y a través de las enzimas ellos ven el infarto. Bueno, obviamente lo detectaron, me llevaron a una unidad cardiológica en el Hospital Pena, que está en el subsuelo, que fue la parte que se inundó todo, que se perdió todo. Me llevaron ahí, así como llegué, yo lloraba con mi señora porque tenía a mi hija arriba y yo abajo. Me desnudaron, me pusieron un par de inyecciones para la coagulación de la sangre, me cargaron en otra camilla y me llevaron al Hospital Español a hacerme un cateterismo. O sea, de todo esto habrá pasado, no sé, 2, 3 horas, porque uno pierde por ahí la noción de las horas. Y me hicieron un cateterismo. Bueno, el doctor que me hizo el cateterismo me dijo: mira, no se puede hacer más que esto, ya te van a explicar los médicos, pero quédate bien, quédate tranquilo que estás en buenas manos. Así que me volvieron a llevar al Pena, me volvieron a internar otra vez en la unidad coronaria. Pasé la noche ahí, obviamente me han dado medicaciones y demás, porque yo me desperté 2 veces, que fue cuando me hicieron los controles y nada más, y a la mañana, cuando viene la doctora, bueno, la doctora me dice: mira, la realidad es que hay que hacerte una intervención de corazón, no se puede hacer cateterismo, no se puede poner stent ni nada, tenés 3 arterias complicadas, una al 100% obstruida y 2 que están comprometidas. Nosotros acá eso no lo podemos hacer, porque no podemos hacer esa operación, no tenemos la complejidad, y bueno, después creo que ustedes deben saber mejor que nosotros que el Hospital Pena fue arrasado. Sí. Y que la verdad que yo me saco el sombrero, porque el grupo humano que trabaja ahí, más allá de lo profesional o no, nosotros vimos que hay gente humana ahí adentro. Y bueno, de ahí en más, me dice: mira, te vamos a dar una alta provisoria, sabemos que vos querés estar con tu bebé. Así que me llevaron un piso más arriba que mi bebé, en cuidados leves. Me tuvieron un día, me pasearon por todo el hospital haciéndome estudios, que eso aceleró mucho el proceso, porque al hacerme todos los estudios en el Hospital Pena, automáticamente me hicieron el prequirúrgico. Y bueno, la gente de ahí, yo averiguando, qué sé yo, me dieron 2 posibilidades. Una era ir a la Fundación Favaloro a Buenos Aires, y otra ir al privado, al hospital privado en Bahía Blanca. Obviamente para mí se me hace imposible ir a la Fundación Favaloro, porque no sé en cuanto hablemos de los costos, sino por un tema de estar a 1000 kilómetros de mi familia, claro, ¿no? Claro. Se me hace imposible, y yo creo que a nadie le gustaría que lo operen del corazón sin poderle dar un beso a su señora antes de entrar en una sala de operaciones. Entonces me hablaron muy bien del doctor Carlos Yamud,
Y bueno, nos fuimos ahí, nos dio un sobreturno, nos atendió, nos faltaban un par de estudios más. Bueno, nosotros hace una semana que estamos acá en Vietnam con la bebé, y ayer viajamos otra vez por otro sobreturno para llevarle todos los estudios. Bueno, la realidad es que me tienen que operar, me tienen que abrir el tórax, sacar el corazón y cambiarme 3 arterias que en realidad una está al 99% obstruida y 2 están el 90% obstruidas. O sea que estoy andando con lo mínimo, Claro. de lo mínimo. Y bueno, obviamente todo el mundo sabe que las operaciones, si bien la obra social cubre gran parte, siempre quedan algunas cosas. Bueno, nosotros tenemos IOMA, y IOMA tiene un problema con los anestesistas. Creo que esto en Bahía Blanca es recontrasabido. Sí, muy común. Los anestesistas cobran un valor que no es el valor que pone IOMA. Yo no sé si está bien o está mal, no soy quien para juzgar los valores. Pero bueno, la realidad es que hay que pagar aparte los anestesistas, y lo sabemos porque Jazmín se tiene que hacer una resonancia y 10-15 minutos de anestesista sale 800.000 pesos. Sí. Y nosotros estamos judicialmente peleando esos 800.000 pesos, no es porque no los querramos pagar, sino porque no los podemos pagar. Claro. Y bueno, obviamente, imagínate que en una operación mía que el médico dice que va a ser entre 8 y 10 horas, el costo del anestesista es un poquito más caro. Sí, ni hablar. Y bueno, y tenemos un costo que son como unos extras que siempre los profesionales ponen, porque si bien creen que está todo cubierto, siempre hay alguna cosa que por ahí puede surgir. Y bueno, nada, eso el médico nos dijo que iba a tener contemplanza con nosotros, todo, porque sabe las condiciones que nosotros estamos, lo de Jazmín y demás, pero bueno, en definitiva tiene un costo. El costo total del anestesista y de la parte, digamos, médica, más o menos son unos $5.500 aproximados. Y están haciendo entonces una rifa. Acá tengo el flyer, lo vamos a estar compartiendo después en las redes sociales. Hay 23 premios disponibles, un número 6.000 pesos, 2 números 10.000 pesos. Podés comunicarte al 2926-478191, que es Leonela, 2926-478191. Así que bueno, ahí está el contacto para que puedan participar con esta rifa y este aporte y darle una mano a Alejandro, que claramente ya quedó demostrada que la historia es conmovedora desde donde se la mire, pero también es injusta de alguna forma, ¿no? Porque digo, después de todo lo que vienen haciendo, que pase esto y no tener que encima salir a pedirle el dinero, me imagino que debe ser cansador para ustedes como familia, pero bueno, también estoy segura de que mucha gente va a escuchar esta historia y va a aportar lo necesario para que lo puedan hacer y que estén más tranquilos, aunque sea desde la parte económica. Sí, yo la verdad que ayer hablábamos con Caro. Para mí Caro es como una hermana más de la vida. Caro Recalde, o sea, que muchos la deben conocer, la presidenta del Grupo Mama. Yo la verdad que le decía a ella, me da mucha vergüenza pedir, porque toda la vida laburamos con mi señora. Pero bueno, esto nos excede porque la verdad son una seguidilla de golpes uno tras otro y bueno, como te decía vos, ¿no? La economía no tiene su lado amoroso, digamos. Nosotros lo que estamos pidiendo, porque te cuento que en esta historia de Jazmín hay un montón de otras deudas que tenemos, porque reventamos tarjetas a lo loco, porque son 8, 9 meses realmente sin poder trabajar, porque íbamos a La Plata, volvíamos y demás. Y en el plan que nosotros teníamos, obviamente, era pagarlas cuando Jazmín estuviera acá, yo hacer, 24 horas igual de trabajo. Y bueno, y nos surgió todos estos temas de tener que ir a Bahía, bueno, ahora lo mío. Entonces, ¿cómo podés refinanciar una deuda cuando te cortan las piernas que te dicen no podés trabajar, no? Pero bueno, también sé que si no me opero, no voy a poder solucionar lo otro y... Totalmente. Y no voy a poder estar con Jazmín. Es lo principal. Ahora hay que poner entonces el enfoque ahí porque claramente ella los necesita a los 2 sanos, así que por supuesto que es importante esto, solucionar esto, resolverlo y de ahí en más
bueno, aparecerán otros aportes, pero ahora lo principal es esta operación, que ojalá que salga todo bien y ojalá que la gente haga sus aportes como decíamos, porque la historia es conmovedora de donde se mire, así que esperamos, Alejandro, que tenga un buen final toda esta complicación que ha surgido ahora, pero que estoy segura que se va a poder resolver. Ya lo subimos a nuestras redes como para que la gente que está escuchando también pueda, no tenga que anotar a las corridas, sino que lo pueda encontrar también en las redes. Y bueno, desde acá te mandamos un saludo, un agradecimiento por estos minutos que nos contaste esta historia tan hermosa por un lado y bueno, con algunas complicaciones, pero que estoy segura que las van a poder sortear. Te agradecemos mucho. Sí, yo te quería agregar una cosita más. Sí, decime. Hay mucha gente que por ahí nos ha donado cosas y hay algunos que nos han donado dinero sin la rifa. Algunos por ahí nos dan lo que pueden, algunos nos han donado lo que pueden, que ni siquiera llegan al valor de la rifa, y por ahí como que sienten que les da vergüenza y nos dicen es muy poquito. Yo a todos les digo que tengo una teoría. Las grandes playas, los grandes oasis, los grandes desiertos, son un montón de granitos de arena y no importa el tamaño. Lo que sabemos es que todos esos granitos suman. Y yo en realidad, si bien hoy necesito esto, como hablamos con Caro en su momento, quiero que también la gente a partir de esto tome conciencia de lo que es adoptar. Adoptar no es solamente una paternidad. Adoptar es mucho más que eso. Hoy nosotros, aunque ustedes no lo puedan creer, tenemos pedido de 20 juzgados más para seguir adoptando. Creo que eso habla de la necesidad que hay de montones de chicos. Claro. Que nos ha pasado como vivir en el Pena, que ojalá mucha gente pudiera ir a lugares así y ver otra realidad, que no la ven. Hay chicos que son golpeados, abusados y demás, y que necesitan a grito urgente una familia que los contenga. Y mucha gente hoy ni siquiera, bueno, hoy la tendencia es que ni siquiera la gente joven quiere ni siquiera tener hijos, pero que pensemos que hay muchos chicos que pueden tener un gran futuro y que esos chicos que están en un hogar a los 18 años los largan a la calle y esos chicos jamás conocieron el abrazo, un beso de alguien que los ama, ¿no? Sí. Sí. Creo que pasa por ahí la historia. Yo quiero que la historia de Jazmín tenga dos fines. La verdad es que el fin mío, nada, yo la verdad que con 55 años, 56 ahora, me siento realizado, creo que hice todo en la vida, pero creo que el fin de Jazmín es dejar una cuestión más importante, que es que la gente se involucre en las adopciones y que la gente que tiene que hacer sus cosas profesionalmente también se involucren para que no haya más casos como Jazmín en un hospital. Que eso para mí es lo más importante, porque eso es lo que va a salvar vidas. Y bueno, mi vida ya está, o sea, 56 años, o sea, nada. Tengo mucho más para recorrer, pero he recorrido mucho, pero hay muchos chicos en hogares que todavía nos les falta recorrer un montón y muchos hoy nos podemos tomar una Coca-Cola, comer un pedazo de pizza, cualquier cosa, mientras que ellos por ahí están en un hogar soñando con el abrazo de un papá, ¿no? Sí, muy importante este mensaje, me parece que está bueno para el cierre. Alejandro, te agradecemos mucho y bueno, nuevamente a disposición para lo que necesiten, compartiremos los datos y vamos a estar atentos a cómo siga esta historia. Bueno, les agradezco un montón y nuestro hogar tiene las puertas abiertas para ustedes y muchas bendiciones. Dale, nos vemos, adiós.